Y te- Sí, cómo no. Listo, Bueno, gracias. muy bien. Una forma general de obtenido es la que se muestra ahí, la forma típica. Cada uno de estas montañitas que están acá, que denominamos picos, tiene una forma así que nosotros lo llamamos pico o banda, y podemos encontrar dos, vamos a encontrar dos grandes zonas. Dos corresponden justamente a zona visible y a zona ultravioleta. La zona visible, en la zona visible aparecen normalmente picos bajos o medianos. Y en la zona ultravioleta, fíjense que acá tenemos graficado en el eje de abscisas la frecuencia, hacia la derecha aumenta la frecuencia, o sea, la energía, y arriba la magnitud de la absorción. Es decir, cuanto más débil sale el haz, es el haz que sale de la muestra, cuanto más débil es respecto al que entró, más alto es el pico que se produce. Profe, ¿puede repetir eso? El aparato espectrofotómetro compara el haz que antes de atravesar la muestra y el haz que sale de la muestra. Si el haz que sale de, o sea, cuanto más débil en intensidad sea el haz que sale respecto del que entra, más alto va a ser el pico que va a registrar el aparato para ese haz. Eso ocurre en los picos altos que se observan, que están uno normalmente son varios, por eso están uno al lado del otro, por eso suele dar una especie de viborita. Y esa segunda zona, la zona 2, corresponde a bandas que generalmente están en el ultravioleta y que son muy altas, mucho más altas que las otras que son más bajitas. A su vez, dentro de las bajitas suele haber de dos tipos, las muy bajitas y las medianas. Que están acá indicadas como A y B. Esto es una transcripción de lo que ustedes tienen en la guía del trabajo práctico. Bueno, una cuestión, un detalle a tener en cuenta que en este caso, el eje horizontal es frecuencia, pero frecuencia es al revés. El orden de las zonas es al revés. Por eso hay que prestar atención a cuál es la abscisa. Que a nosotros nos muestran un espectro, lo primero que tengo que ver es qué hay en abscisa. Para localizar zonas infrarroja, visible y ultravioleta. Normalmente las bandas están prácticamente la gran mayoría de los casos concentradas en visible y en ultravioleta. Estas dos zonas, de los picos más bajos y los picos más altos, justamente corresponden a esos dos tipos de transiciones que vimos como 1 y 2. Y eso corresponde a los dos tipos de transiciones. DD, que involucran a M solamente, y las dos se denominan con transferencia de carga. Recuerden que la número 2 habíamos dicho que era entre
el M y los L, o sea, metal ligando o ligando metal, por lo tanto son entre un componente y otro, y se la suele considerar como una transferencia interna, sería como una transferencia interna de carga, ¿eh? Sin que pierda esos electrones, quedan ahí adentro, no se pierden, no se transfieren a otra especie externa. Hay una redistribución interna, pero como es entre esos dos componentes, se lo suele denominar transferencia, transiciones con transferencia de carga, o que implican una especie de transferencia interna de carga. En general, esas DD están en la zona visible. Vamos a distinguir dos tipos de transiciones dentro de las DD, que corresponden a esos picos que nosotros decíamos, los bajitos y los medianos. Transiciones que ocurren sin cambio de spin y transiciones que ocurren con cambio del spin. Nosotros las transiciones, eso lo van a ver más en detalle en la clase práctica, las transiciones las vamos a considerar siempre, como decíamos hoy, un estado basal, estado fundamental inicial, y el estado excitado. Las transiciones sin cambio de spin quiere decir que al pasar del estado basal al estado excitado, vamos a promover un electrón del nivel inferior, por ejemplo del T2G, en el caso de los octaédricos, un electrón hacia el nivel superior. Si al ocurrir eso, comparando el estado basal con el estado excitado, el esquema de configuración electrónica, y al hacer eso, comparando ambos estados, el spin es el mismo, o dicho de otra manera, el número de electrones desapareados es el mismo, entonces la transición no produjo cambio de spin, o sea, sin cambio de spin. Y si el spin cambia, obviamente es con cambio de spin. Simplemente eso. Las transiciones sin cambio de spin tienen lo que se llama una prohibición teórica. Es decir, la teoría o determinada cuestión teórica dice o llega a la conclusión de que la probabilidad de que ocurran es cero. O sea que no deberían producirse las que ocurren sin cambio de spin. Pero, de todos modos, como la teoría es simplificada, porque la teoría se aplica ¿a qué? A un octaedro perfecto, rígido, fijo. Y en la práctica, ese octaedro que representa el complejo, está en constante movimiento, es decir, los enlaces están permanentemente vibrando y entonces por momentos deja de ser un octaedro perfecto. O sea, la perfección, la simplicidad de la teoría me lleva a que, mejor dicho, la idealidad de la teoría, ese esquema ideal de la teoría, me dice, no debe producirse. Pero en la realidad, como la realidad se aparta un poco de lo ideal, sí se producen, aunque dando picos pequeños. Son los picos, podemos llamarlos picos pequeños o los picos bajos que vimos en la zona D. Que era lo que llamamos picos, a ver, eran picos, los picos A, acá, que están con la A chiquita. Y las que son con cambio de spin son las otras, corresponden a las que son los piquitos que son muy chiquititos. Tan chiquititos que por ahí el aparato puede no detectarlos en algún caso. Y en ese caso tienen una doble prohibición. La prohibición, ¿qué significa? La prohibición viene por ser DD y por ser con cambio de spin. Entonces, estas también
de todos modos se producen, pero con muy pequeña absorción. Es decir, dan picos muy chiquititos que, les insisto, puede ser que no se vean. Esos son los picos chiquititos, muy chiquititos. Entonces tendríamos DD sin cambio de spin y DD con cambio de spin. Todos los picos de DD en general son bajos, pero los que son sin cambio de spin son más altos que los que son con cambio de spin. Y las transiciones con transferencia de carga, que incluso pueden ser metal ligando, ligando metal, o incluso ligando ligando, es decir, cuando decimos de un orbital a otro, es así. Son transiciones que no tienen ninguna objeción teórica, ninguna restricción teórica, y por lo tanto, eso hace que sean transiciones muy intensas. Es decir, absorciones muy intensas, mejor dicho. O sea, transiciones con absorción muy, muy intensa, muy fuerte, y entonces se obtienen los picos altos que aparecen en el ultravioleta. Esa situación de esos picos bajos en DD y picos altos en el ultravioleta es una situación normal, general, pero puede ocurrir, como van a ver ustedes en la práctica, que en algún caso de algún complejo, los picos altos del ultravioleta estén en parte desplazados y ingresando en parte en la zona visible. Entonces, cuando hablemos de las características de color que puede exhibir un complejo, que puede presentar un complejo, lo vamos a dividir en dos partes. Es decir, en función de hasta dónde podemos llegar con este curso, obviamente. Nosotros, en nuestra situación, vamos a considerar dos cosas. La presencia de color. O sea, vamos a estimar si el complejo puede provocar color o no en el sistema, en el sólido o la solución donde esté. O sea, si la sustancia o el medio donde esté ese complejo puede presentar color o no debido a ese complejo. Porque en realidad, ¿por qué lo decimos así? Porque en realidad nosotros no vemos el complejo. Decimos, el complejo pirulito es verde. En realidad no significa que el complejo es verde porque nosotros el complejo no lo podemos ver. Lo que es verde es la solución donde está ese complejo o un sólido donde está ese complejo. Y la presencia de color va a implicar que hay color solo y hay pico de absorción en la zona visible. El tipo de color está relacionado con la longitud de onda o frecuencia, o sea, con la abscisa. O sea, con la posición que tengan los picos. En el espectro también tenemos que considerar que el pico normalmente, por ciertas cuestiones, digamos, prácticas, el pico no da una cosa finita como una aguja, da como una montañita. La frecuencia que le corresponde es la del máximo, el valor máximo, es la frecuencia que le corresponde al pico. ¿Qué significa? Que una luz de esa frecuencia provoca una transición que el aparato la detecta como un pico en el espectro. Eso por un lado. Por otro lado, la intensidad del color, esa es otra cosa que vamos a manejar. Y está relacionado con la ordenada. La presencia de color está relacionado con si hay por lo menos un pico o banda en el visible. ¿Y qué color es? El tipo de color con la posición que tiene según el eje horizontal. O sea, si hay un pico por lo menos, presenta color. Y según dónde esté ese pico o dónde estén los picos en la zona visible, va a definir si el color es amarillo o es rojo, es naranja, etc. Y a su vez va a estar la intensidad de color, o sea, si el color es pálido o el color es intenso, medianamente intenso. La intensidad del color está relacionado con la ordenada.
la altura de los picos en el visible. A mayor altura de picos en el visible, mayor intensidad del color. O sea, si hay un pico muy alto y otro pico más bajo, el pico muy alto es el que define que el color va a ser intenso o muy intenso. A su vez, vamos a considerar otra cuestión que influye en esta situación. Cuando el color se debe a transiciones DD, los complejos octaédricos regulares, o sea, le vamos a llamar homolépticos, que son los que presentan ligandos iguales, por ejemplo, hexa, aqua, cromo 3, hexaamina, cobalto 2. Todos ligandos iguales, el complejo se denomina homoléptico. En ese caso, presenta una menor intensidad que los complejos irregulares o heterolépticos, o sea, lo que tiene ligando diferente. Por ejemplo, diaqua, tetramina, cobalto 2. O sea, el complejo heteroléptico tiene a su vez menor prohibición que el homoléptico, y suele dar mayor intensidad de color. Los picos siempre son bajos, pero por ahí el pico de un heteroléptico o los picos de un heteroléptico pueden ser un poco más altos que los de un homoléptico. Y a su vez hay otro factor, obviamente, que es la concentración. Si un complejo presenta un color muy intenso, si yo lo tengo en solución, si la solución la diluyo, el color se va a volver cada vez más pálido. Entonces también depende de la concentración. De modo que un esquema muy general, ¿no? Un esquema básico, como para arrancar, digamos, es que si uno dice, hay por lo menos una o más transiciones en el visible, y la respuesta es no, directamente es contundente, no hay color. La respuesta es sí, hay color. O sea, presenta color. Lo que presenta color, recuerden, es la sustancia o sistema donde está el complejo. A su vez, si presenta color, uno dice, bueno, nos vamos al otro eje, al eje vertical. Hay por lo menos un pico o más en el visible, picos altos, y la respuesta es sí, el color es intenso o muy intenso. Cuanto más altos sean los picos que hay en el visible, mayor va a ser la intensidad de color. Y si la respuesta es no, si los picos son todos bajitos, el color será pálido o muy pálido. Bueno, si ustedes... A ver. Profe, ¿puedo volver Sí. un segundo a la slide Sí. anterior? Ahí. Dale. Listo, profe, gracias. Bueno, bien. Otro factor que solo van a mencionar en la clase también es que dijimos heteroléptico versus homoléptico. El heteroléptico tiene normalmente un poquito más altura de pico, y a su vez los tetraédricos, están acá puestos con línea de puntos, los tetraédricos tienen también un poquito más, presentan mayor intensidad de color que un octaédrico en condiciones comparables. Por ejemplo, un tetracloro cobalto 2 presenta un color más intenso que un hexacloro cobaltato 2. En condiciones comparables, el tetraédrico tiene menor prohibición, a su vez, de la probabilidad de transición, y entonces puede dar un poco más de una mayor intensidad.
Bueno, después, ustedes después van a ver los detalles en la parte práctica y van a manejar las transiciones. Después ahora en un minutito yo les voy a dar algunas indicaciones a ese respecto. Cuando otro concepto que van a manejar es que, a ver, acá. Esta es como dijimos, esta es una forma general del espectro. Para determinados complejos, el espectro puede dar más corrido o menos corrido en el sentido horizontal. Y a eso van a utilizar un concepto amplio, general, pero muy importante, que es que cuanto mayor es el delta del complejo, mayor delta implica en general complejo hacia mayores energías, o sea, en este caso, hacia la derecha. Tengan cuidado porque en este caso es al revés, es hacia cuando es lambda, la variable de abscisa, es hacia la izquierda. Pero en cualquier caso es a mayor energía o mayor frecuencia. Mayor delta, complejo hacia mayor energía o mayor frecuencia. Por eso es que es de esperar que si el delta es grande, el esquema sea este que está acá. Y si el delta es más pequeño o mucho más pequeño, estos picos altos pueden estar más corridos hacia menor energía y estar incluso, probablemente, en parte en la zona visible. Dicho de otra manera, la posición horizontal del espectro, de la curva esta que implica el espectro, de este dibujo, está directamente o muy directamente relacionado con el valor de delta. Y eso es lo que se considera en estas curvas. Acá se muestra, fíjense, acá vemos el espectro. Lo primero que vemos en un espectro o en algo que se parezca a un espectro es que hay abajo, longitud de onda. Por eso tenemos V visible y R, el orden izquierda a derecha. Y la energía, fíjense, aumenta hacia la izquierda en este caso, al revés. En el otro caso era hacia la derecha. Bueno, más allá de cuáles son las zonas, la energía aumenta hacia la izquierda, fíjense cómo, al pasar estos picos que están acá, para no dibujar el espectro completo, pone un pico característico de un espectro de cada complejo. Acá probablemente está muy a la derecha, pero no importa, lo que importa es la posición relativa. Fíjense, moviéndonos en energía creciente hacia la izquierda, fíjense, acá es energía hacia la izquierda. Ustedes dicen, oh, pero qué hinchas que son. ¿Cómo no ponen todos primero nos ponen la de abscisa, la frecuencia, ahora nos ponen la longitud de onda, se nos da vuelta. ¿El tema cuál es? Que hay que aprender a convivir con distintas formas de presentar los espectros, las cosas, digamos. Hay que aprender a convivir con eso. Por eso acá, la clave ¿cuál es? No me hago problema, me fijo en la abscisa dice longitud de onda, bueno, la energía aumenta hacia la izquierda. Entonces, ¿qué veo acá? Veo, de estos 4 ejemplos, el que está a menor energía es el del ex-aqua cobalto 2. Cuando paso al ex-aqua cobalto 3, ¿qué es lo único que cambió? Les pregunto. El número de oxidación. Exacto, solo el número de oxidación del elemento central aumentó. ¿Qué
pasó con el espectro, digamos, representado por este pico? Está a mayor energía. ¿Por qué? ¿Qué es lo que asociación hacen? Saben que a mayor carga del átomo central o mayor número de oxidación, mayor delta. El ex aqua cobalto 3, por lo tanto, debe tener un mayor delta porque tiene más 3 en vez de más 2. Mayor delta, mayor energía. La posición del pico en este caso, y sería en general del espectro. Ahora, cuando paso al que sigue, hexamina cobalto 3, ¿qué es lo único que cambia? Digo lo único que cambia porque hacer un cambio para ver qué efecto ejerce ese cambio en particular. Los ligandos. El ligando. Cambié aqua por amina. Al cambiar aqua por amina, la amina en la serie espectroquímica, ¿cómo está ubicado respecto del aqua? A la izquierda. A la derecha, perdón. A la derecha, quiere decir que la amina, amoníaco como molécula libre, produce un delta mayor. Por lo tanto, está a más energía. Delta mayor, más energía. El último, ¿cómo se llamaría? ¿Qué nombre tendría? Ion hexaciano cobaltato. Hexaciano, cobaltato, porque es anión. ¿Y cuánto? ¿Cómo remata? ¿El cobaltato cuánto? 3. 3. Sí, correcto, 3. Fíjense cómo ese está. ¿Qué cambio tengo de la amina al ciano? De nuevo, solo el ligando, y el ciano está más a la derecha todavía. Al estar el ciano más a la derecha, el delta es mayor. Entonces hay una relación muy, muy estrecha entre el hecho de que a mayor delta ocurre que la posición del espectro es hacia mayor energía. Bueno, habla de las configuraciones, después volveremos a repasarlo. Y acá, a ver, y acá aparece una tabla de valores justamente de picos. También acá longitud, debe decir ahí, de onda. A distintos complejos. Distintos complejos completos. Aqua, vanadio 3, etc. Distintos valores de picos de bandas. Estos valores que dan acá son los valores, disculpen, corresponden a picos al máximo de picos del espectro. Yo me fijo qué máximo tiene, me fijo cuál es el valor de frecuencia que le corresponde o de longitud de onda, y entonces puedo armar esa tabla. Bueno, ahora vamos a dejar de compartir acá